Buenas tardes, amigas y amigos. Estamos en el ciclo de Maturana y los sistemas sociales y en esta oportunidad estamos por segunda vez, la segunda parte de la conversación con Darío Rodríguez, sociólogo, doctor en sociología, y hoy día vamos a hablar de cultura y sistemas organizacionales. Así que, Darío, bienvenido. ¿Cómo estás, Darío? Muchas gracias, muy, muy bien. Y gracias, Cristian, por darme la oportunidad de seguir conversando contigo y con toda la gente que te Que, acompaña. que nos ves, Así ¿cierto? que, Así que claro, quería, así que antes de eso, contarte un poco cómo va la vida. ¿Sigues tú en pandemia? ¿Estás ahí todavía en tu estoy, casa? estoy todavía en mi casa aquí, yo en el campo, como te contaba, en Paine, y estoy feliz. O sea, realmente ha sido una maravilla. Esto de la pandemia ha permitido que uno descubra las bondades de la casa, ¿sí? Las Sí. bondades del hogar. ¿Ah? La felicidad de poder estar en la casa, estar con los suyos, estar en un ambiente grato, eh, no tener que salir, te fijas, al tránsito en la mañana, apurado, y a veces tomar desayuno, o sea, olvidarte de esa cosa tan exigente que tiene el día a día. Así que ha sido bueno, ha sido muy, muy bueno. Y gracias a Dios, tú sabes que hoy día las soluciones tecnológicas son cada día mejores. Sí, pues Nosotros exactamente. al principio teníamos una banda ancha que no era tan ancha, aparentemente, porque se nos caía cada rato. ¿Ah? Se nos caía cada rato, solamente yo siempre estaba muy nervioso cuando tenía una clase o algo así, porque no sabía si iba a poder terminarla. Y varias veces me pasó que estando en medio de la clase, de pronto me salía ahí un aviso, su conexión con internet está fallando, o es débil, o es intermitente, y de pronto ¡pum! Se acababa y yo empezaba a desesperarme y ahí me ayudaba mi señora me ayudaba a solucionarlo, pero a veces podíamos solucionarlo y otras veces no. Entonces para mí era muy inseguro, me sentía muy seguro cada vez que... Hoy día ya no. Hoy día tenemos fibra óptica. Ah, súper, Y, muy bien. y claro, y con eso, en general, no te digo que se haya solucionado todo, o sea, nada se soluciona, o sea, no hay que, no Bueno, hay que, si algo se cae, se va a caer igual la internet, pero no por lo hay que, menos, claro, no hay que, no hay que pensar que llegó de pronto el cielo, no, no, nada así, nunca llegamos al óptimo. Como a mí me da mucha risa cuando la gente dice esto es más óptimo, ¿te has fijado? ¿Ah? Esto es más óptimo que lo otro. Bueno, lo óptimo frente óptimo a qué. es lo mejor de todo. De vez en cuando todo puede ser que está más óptimo. Pero de repente, cuando me pasa esta cosa, me dan ganas de decir, ¿sabes qué? Parece que esta fibra óptica es óptima, pero parece que hay otra cosa más óptima. Me dan ganas de decir, porque claro, yo pensaba que era óptima, pero de vez en No es, cuando no tanto, no no tanto. es nada tan óptima. Bueno, esperemos que hoy día sea óptima para conversar acerca de cultura y Claro, sistemas organizacionales. Muchas gracias porque lo mejor de las conversaciones son hacerlas así amenas, simpáticas y que sea porque queremos llegar a todos, ¿cierto? Con esto la idea es que sea para que todos podamos llegar a todos con la conversación. A partir de las conversaciones quiero plantearte un contrapunto. Por ahí yo leí una vez y también en una conversación que tuvimos anteriormente, tú me desdices o me dices, no, que yo no lo escuché bien de ti, pero creo que Luhmann nunca tuvo una definición de cultura. Y tú le planteaste en algún minuto una definición de cultura que no recuerdo si está en un libro, tú me contaste que tú se la presentaste y él como que la aceptó, pero no sé si fue como tan así como abierto. Quiero sí, que me cuentes un poquito de sí. eso, pero contarte a partir del siguiente contrapunto. Aquí es donde te quiero hacer el contrapunto. Quiero presentarte del libro de la biología, la psicología de Maturana, un concepto que presenta Maturana de cultura. De ahí hacer el ejercicio. Porque hablamos mucho de cultura, es decir, no es que hay un cambio cultural en las Ah, ah, organizaciones, en la cultura del chileno. Entonces Maturana dijo que la cultura, dice, una cultura es una red de conversaciones que definen un modo de vivir, un modo de estar orientado en el existir tanto en el ámbito humano como no humano, e involucra un modo de actuar, un modo de emocionar, y un modo de crecer en el actuar y emocionar.
eso fue en el libro Desde la biología a la psicología, como Maturana, yo diría, no sé si se propone decir, esto es mi definición de cultura, pero hace una declaración al respecto. La compartes, ¿cómo lo vistes tú? ¿Por qué Luhmann no aceptaba o no tenía una definición de cultura? ¿Y por qué a ti te movió de establecer una definición de cultura desde toda tu observación del mundo, ¿cierto? Desde Luhmann y la autopoiesis o toda la mirada sistémica que tiene. Claro. Bueno, a ver, una primera cosa, Luhmann efectivamente nunca le dio demasiada importancia al concepto de cultura, pero se refiere a cultura en general. ¿Ah? Ya. Cultura, el concepto de cultura. ¿Ah? Tú sabes, en ciencias sociales se habla mucho, incluso muchas veces se decía que había tres grandes, no se hablaba de sistema en esa época, pero tres grandes como temas, tres grandes temáticas cuando tú querías estudiar la sociedad desde un punto de vista sociológico. ¿Ah? Uh-huh. Y te decían, y estas tres grandes temáticas son la personalidad, Uh-huh. por sí mismo, eh, la sociedad y la cultura. Siempre se decía, estos son los tres grandes temas que tú tienes que abordar si quieres enfrentar el tema de las ciencias sociales. O sea, si en algún momento tú quieres entender algún fenómeno social, deberías considerar que existen sociedades que son arreglos estructurales, ¿ah? De las relaciones sociales y de los modos en que las personas se relacionan y buscan solucionar o buscan solución para sus problemas de básicos de vida y de relación entre ellos, ¿eh? Uh-huh. Eh, eh, todo lo que eso signifique, es decir, tanto conseguir los insumos necesarios para poder sobrevivir, como además cómo repartirlos entre todos, cómo evitar además que se produzcan conflictos, y cómo hacer que todo esto sea absolutamente sin problemas, etc. Eso sería la sociedad. Después vendría el tema de las personalidades, porque cada Uh-huh. persona tiene su personalidad propia y esa personalidad de algún modo está relacionada con la sociedad, pero no es dependiente de la sociedad, así como la sociedad no es dependiente de la personalidad. Entonces, tú no podrías decir, te fijas que determinada sociedad, te fijas, te determina ciertas personalidades, aun cuando efectivamente hay momentos en que ciertos momentos de la sociedad pueden exacerbar el desarrollo la mayor ¿cómo te digo? Representación de cierto tipo de personalidades. O sea, Mm. imagínate una sociedad como la romana, en que en un momento determinado tenía como fiesta el circo romano, en que iban padres, madres, hijos, te fijas, a mirar felices cómo los leones se comían a personas, a familias enteras. Y gozaban viendo cómo los padres daban de salvar a sus hijos, te fijas, y luchaban contra los leones, pero cómo los leones igual se comían al cabro chico. Entonces, eso corresponde, por supuesto, a algún tipo de personalidad que disfruta con eso. O sea, pero Ah, no es que los romanos hayan sido, te fijas, estas personas así, te fijas, que la sociedad romana haya definido ese tipo de personalidad, sino que está la personalidad, ese tipo de personalidad está en alguna forma en la sociedad, y claro, la sociedad en algún momento le da más o menor espacio, etcétera. Pero, o sea, no es que una cosa sea tan fácil de decir como que esto viene antes y esto otro después. ¿Mm? ok. Eh, y bueno, y, y finalmente la cultura, como aquel lugar, aquel espacio, aquel fenómeno, aquella ámbito en el cual va quedando como el decantado de todo aquello que se piensa, todo aquello que se cree, todo aquello que te va condicionando tanto a la personalidad como a la sociedad para ir eh, avanzando, ir transmitiendo sus conocimientos, etc. Entonces, siempre se ha pensado que esos son como los tres grandes ámbitos. Y Luhmann consideraba que
que cultura tenía un problema, y el problema de cultura, especialmente en Alemania, es que cultura, en el ámbito alemán, se le da mucha importancia a la particularidad de la cultura. Ya, ¿cómo así? Son particulares. Ya. Diga, no Okay. hay una cultura idéntica a otra. Uno podría decir que un japonés y un alemán son iguales. Ah, ok, ya, ok, ahí Diga, son. no podrías, no Sí. podrías, es imposible tratar de pensar que son iguales porque sus culturas los diferencian enormemente. Y entonces, y las culturas son, eso es lo que hace, la cultura tiene la particularidad. Si tú dices, mira, vamos a comer comida chilena, tú sabes que eso no va a ser comida peruana, aunque compartamos un ceviche y un pisco sour. ¿Te fijas? Wow, sí. La cultura chilena es una y la cultura peruana es otra, y tienen su particularidad. Y te puede gustar más una u otra, eso da lo mismo, eso no está en discusión. ¿Ah? Pero lo que sí es importante es que la cultura remite a la particularidad. Ok. Y entonces eso a Luhmann no le gustaba tanto porque a él lo que le interesaba era entender una teoría de la sociedad global, que él ya se había dado cuenta que la sociedad era mundial. Ok, entonces, La sociedad tiene particularidades culturales, ¿te fijas? Pero cualquier cosa tiene particularidades no culturales, sino particularidades parciales. ¿Ah? Eh, cuando Luhmann le decían que la sociedad, cuando él hablaba de sociedad mundial, porque él empezó a hablar de sociedad mundial hace muchos años, muchos años. Hoy día nadie se extraña ni se horroriza. Pero cuando él empezó a hablar de sociedad mundial, la gente se horrorizaba. O sea, así que hay una sola sociedad, porque no dice lo que hay, es una sola sociedad, es una única sociedad. ¿Ah? Los sistemas, la sociedad se ha diferenciado funcionalmente y por lo tanto no hay diferencias regionales. ¿Ah? Las diferencias son funcionales, es decir, hay una economía, pero esa economía, y que no tiene nada que ver con la política, no tiene nada que ver con la educación y no tiene nada que ver con la ciencia, esa economía que no tiene nada que ver con estas otras cosas, no es una economía chilena, ni argentina, ahí ni está el punto. alemana, ni soviética, ni estadounidense, sino que es la única economía que tiene el mundo. Es una economía mundial. Y es única. Y hay una sola ciencia y también es mundial. Tú no puedes decir, mira, nosotros aquí en Chile, como tenemos a Maturana, y como nosotros somos capaces de romper con los esquemas, nosotros consideramos que el método científico no sirve, entonces nosotros vamos a considerar que una cosa se demuestra válida en ciencia porque la afirma un científico. Entonces Okay. basta que para nosotros Maturana, que es un gran científico, diga que las cosas son así y nosotros creemos inmediatamente que eso es ciencia porque él lo dijo. Sí, no, pero está muy bien el ejemplo, está bien el ejemplo. Estoy diciendo tú mismo. ¿Ah? Sí, Y eso es la ciencia chilena. Entonces, si tú llegaras a decir una brutalidad así, todos los científicos del mundo te mirarían y dirían, qué interesante. siga porque, participando. Sí, dale, porque, la dale nomás. ciencia, porque la ciencia es una sola y tiene que ser mundial y tiene que cumplir con los criterios de validación de la explicación científica a nivel mundial. Entonces, sea Maturana o sea Juan Pérez, quieren decir algo y tienen que someterlo a la validación, los criterios de validación de la ciencia mundial. Y si cumple con esos criterios de validación, aunque Juan Pérez no sea conocido en ninguna parte del mundo, pero su afirmación pudo comprobarla, pero eso es científico. Y aunque Maturana sea el super Maturana, si lo que no puede, no es científico. O sea, al final, entonces Luma no es que rechazaba el concepto de cultura, sino que él No, lo que él decía lo es que observó de otra manera, vio otro punto. lo consideraba un poco innecesario. Ok, como él estaba montando su teoría. Un poco innecesario fundamentalmente porque él sabía y él demostraba, y de hecho estoy ahora traduciendo un libro muy, muy interesante con Javier Torres Nafarrate de México, que es una colección de libros, son 5 libros que se llaman Estructura de la Sociedad y Semántica. Y son 5 tomos que tienen cada uno de ellos varios artículos.
que el humano utilizó para hacer sus investigaciones que lo condujeron a su teoría de la sociedad. Ok. Entonces son investigaciones empíricas que él hizo que le sirven de apoyo a su teoría. Y estos libros nunca fueron traducidos, porque son más empíricos, no, son menos teóricos. Ok. ¿No? Él demuestra cómo que si en tal momento pasó tal cosa y te trae todo tipo de antecedentes para que tú te des cuenta que efectivamente ahí se produjo un cambio. ¿No? O sea, cómo fue cambiando la sociedad hasta llegar a ser lo que es la sociedad actual. ¿No? Esto lo demuestra con una serie de estudios distintos que son de lo más interesante y de lo más bonito que hay, porque te entretiene, ríes como que no, porque te presenta cosas chocantes, cosas que tú no podías creer, ¿sí? De cómo se pensaban ciertas cosas que hoy día tú las ves de tan diversas formas. ¿Sí? Entonces son libros muy, muy entretenidos. Realmente el Al- libro, una joya. algún día estarán esos disponibles en español, Sí, ¿no? sí, no, si lo estamos traduciendo con Javier Torres y lo vamos a empezar a publicar lo antes posible. ¿Sí? Pero Ahí no, ya estamos, ahí no, entonces lo he ahí pasado muy no. bien, estoy feliz con eso, estoy disfrutando, disfrutando. Bueno, entonces te decía que aquí él habla de semántica. ¿Y por qué? Porque en el fondo él dice, efectivamente, cuando se producen cambios estructurales en la sociedad, se van produciendo también, junto con esto, cambios en la forma en que se denominan las cosas, en la Mm, forma en que las personas se tratan unas a otras, en los modos válidos de relación que existen entre las personas o entre los estratos o entre los diferentes subsistemas de la sociedad. ok. Y eso es la semántica. Que no es Entonces dice, cultura, que no claro, es cultura. dice él, a esto se le ha llamado cultura muchas veces, pero no es Ah, necesario. Pero no es necesario. No es necesario porque la semántica tiende a tener un poco mayor amplitud que la cultura. La cultura tiende a ser, como te decía, demasiado particularista. Y perdona, pero en ¿qué cambio la se? semántica va cambiando. Entonces ahora, por ejemplo, estoy leyendo cosas, por ejemplo, cómo va cambiando la interacción entre los sectores altos de la sociedad, entre los estratos altos de la sociedad, justo en la época en que está cambiando también la sociedad en términos estructurales y pasando a ser de una sociedad estratificada Ujú, a ser una sociedad funcionalmente diferenciada. ¿Ah? La sociedad funcionalmente diferenciada es la sociedad moderna, la sociedad en la cual estamos viviendo nosotros, tú y yo. ok, La sociedad estratificada es la sociedad antes de la Revolución Francesa, ok. en que hay un rey, Sí, hay nobleza, hay burguesía, hay estado llano, etcétera, etcétera. Y entonces la división de la sociedad en esa época, antes del cambio, es una sociedad estratificada, se diferencia por estratos, como los estratos de la Tierra, cuando uno hace un como los corte, estratos de la Tierra. los Como eso, diferentes estratos de la Tierra. exacto. ¿Ah? Y hoy día, la diferenciación principal no es por estrato, sino que es por funciones. Que sería la economía que tiene una La función, economía, la la economía, la ciencia, la ciencia, educación, la educación, ¿no? La religión, la etc. política, Claro. ¿Mm? pero, Entonces, esos pero son. Lo que no significa que los ujú, estratos desaparezcan. ¿Te fijas? Lo que cambia es el primado de la diferenciación. O sea, ¿qué es lo que prima? ¿Qué es lo que hace el cambio? ¿Qué es lo que se diferencia realmente? Lo otro son diferenciaciones secundarias. Por ejemplo, hoy día se diferencia funcionalmente la gente, ¿ah? Y la sociedad. Entonces, hay un sistema, te fijas, de la economía. Y por supuesto que también existe la estratificación, pero la estratificación es secundaria y está asociada y depende de la diferenciación funcional. Entonces, de repente te fijas tú en la diferenciación funcional, eres médico. ¿Por qué? Porque tú eres dedicado a la salud. Ya has estudiado para ser médico. Bueno, eso te puede dar un alto estatus.
y por lo tanto puedes pertenecer a una clase social un poco más alta, A un ¿ah? estrato alto, claro. A un estrato más alto, pero Ah, no es eso lo que importa ahora. Lo lo que que importa es que importa eres es... médico, y que eres médico. Y lo otro es una Oh, diferenciación que viene derivada de. me parece muy ¿Ya? interesante, pero quiero cerrar el Derivada de. punto, quiero cerrar el punto en qué se entiende por semántica para los que nos están escuchando. Son las formas de hablar, las formas de referirse a algo. Las Y palabras, las cosas que yo, cómo yo denomino algo, la forma en que nos tratamos. ¿Ah? O sea, que por ejemplo, estoy estudiando una cosa pero tremendamente interesante acerca del amor propio. ¿Ya? ¿No? El amor propio, te fijas, estaba leyéndolo ahora, que claro, el amor propio era considerado absolutamente pecaminoso en el siglo XVII. Pecaminoso porque el amor propio era contra el amor a los demás. Ah, ok. ¿Sí? O sea, estamos hablando ubícate por favor, siglo XVII, donde la religión es muy importante, el amor es muy importante, entonces, de repente, bueno, amar a los demás como a ti mismo, te fijas, es un mandato de la iglesia y es un mandato moral que es muy importante. Entonces, de repente, bueno, y si yo me amo a mí mismo, cuidado, porque de repente, a lo mejor, con tu amor a ti mismo, tú de repente pasas por encima de los demás, o tienes cuidado, o no te preocupas, te fijas, ¿ah? O puedes pasar por encima, o puedes ser muy egoísta. Bueno, o sea, el amor propio es mal mirado, mal visto en ese momento. Mm. Y después va cambiando, poco a poco, en este proceso de cambio, en este proceso que estoy diciendo que se pasa a la sociedad funcionalmente diferenciada. Va cambiando. ¿Y por qué va cambiando? Porque resulta que la sociedad funcionalmente diferenciada tú vas a necesitar que la gente se empiece a ser más individualista. Porque son funciones distintas, se Son funciones, diferencian. entonces, y empieza a ocurrir mayor individualismo. Y entonces empieza a cambiar este concepto tan negativo del amor propio, empieza a cambiar paulatinamente, como diciendo, bueno, pero si yo no me amo a mí mismo, ¿cómo voy a amar a los demás? Es un punto básico. Entonces, claro, y hay reflexiones muy interesantes, teológicas, de todo tipo, es que muy entretenido. ¿Ah? Ya, y Entonces, ahí cambia, entonces ahí cambia la semántica. empieza poco a poco a ir incorporando esta idea de que a lo mejor no es tan negativo. ¿Ah? Hasta que al final llega ya a principios del siglo XVIII, o sea, cuando ya va a llegar la Revolución Francesa, o sea, no, perdón, a fin del siglo XVIII, cuando va a llegar la Revolución Francesa, cuando ya estamos listos, llega alguien y dice, mira, si alguien no se ama a sí mismo, no puede amar nada. Y ahí cambió la semántica entonces. Ya, claramente. Por lo tanto, el concepto de amor propio es fundamental para que uno pueda amar, si quiere. Digo, sería Wow. un cambio pero radical, o sea, brutal, o sea, como que no tiene nada que ver con lo que tú habías dicho hasta ese momento, durante 100 años. No estoy diciendo, porque yo te lo planteo así como, ¿ah? Muy Sí, velozmente, sí. pero es un cambio que tiene lugar a raíz. Pero si llega a afirmar una cosa que habría sido impensable afirmarla 100 años atrás. Y entonces, ¿y cuándo ocurre eso? Bueno, cuando nos estamos preparando al mismo tiempo para esta diferenciación funcional de la sociedad. Entonces, él dice, mira, no es que ocurra una cosa antes que la otra y que una determina la otra, sino que ocurren en paralelo y a veces una se adelanta, a veces se adelanta la otra. O sea, no es que la semántica y la estructura de la sociedad cambien dependiendo una de la otra, Es sino que como van un proceso, cambiando juntas, van es cambiando como, juntas. Es un es como un proceso, proceso, es un proceso, es un es un proceso. proceso. Entonces, muy interesante porque con eso tú vas viendo cómo de pronto tú empiezas a aceptar algo que habría sido inaceptable, o sea, que alguien te diga, Ujú. mira, si el amor propio es bueno, o sea, no, el amor propio es la fuente de todos los pecados, ¿ah? Te habían dicho 100 años atrás. Y después te dicen, no, o sea, no solamente no es la fuente de todos los pecados, sino que es necesario, porque si no, tú no puedes amar, o sea, es condición para el amor. Entonces, O entonces, sea, entonces es lo, ¿y qué significa esto? Bueno, a la larga significa que entonces yo puedo, por ejemplo, enamorarme de mi profesión. Y yo quiero ser el mejor sociólogo que haya, y quiero lucirme con eso, y quiero esforzarme, y quiero que estoy... Y eso no significa que yo sea egoísta, al revés, yo con eso voy a ser un mejor profesional y voy a servir mejor a mis conciudadanos. Porque quiero ser mejor yo,
voy a hacer un mejor servicio, o voy a prestar un mejor servicio a la gente que me rodea. Pero claro, ya no estamos en la condición de una sociedad principalmente replicada, No, pues. sino que estamos en una sociedad funcionalmente replicada, que en el fondo es lo mismo que lo siguiente. Yo siempre le digo a mis alumnos, les decía, yo ya no ando predicando, pero en algún momento me dio por predicar. Y entonces cuando tenía alumnos flojos, yo le decía, mira, a ti te ha ido bien gracias a la copia. Y está bien, y me está pasando, pero ten cuidado, le decía yo. Piensa tú, imagínate tú que en el futuro tú te vas a casar, vas a tener hijos, y de repente tú vas a llevar a tu hijita que está enferma al médico. Y suponte tú cuando te esté examinando el médico te dice, me va a operar la de, no sé qué cosa. Y tú feliz, gracias, doctor. Y alguien te pasa la nota, oye, este ayer tiene el copiador máximo del curso, güey. ¿Cómo te sentirías? Yo le diría, yo diré, no, busco otro médico. Te digo, pero le decía eso, un poco para entender esto, ¿sí? Que en el fondo, claro, yo cuando estudio, pucha, me da lata estudiar, me da lata la cuestión, y entonces, ay, pucha, ya. Pero bueno, pero tengo que pensar que mientras yo me estoy preparando para ser sociólogo, para ser abogado, para ser arquitecto, hay muchos otros profesionales que se están dedicando para hacer otras profesiones. Y la idea de la sociedad funcionalmente diferenciada es que yo soy absolutamente inútil. Y puedo ser absolutamente inútil porque sé que hay otros que son absolutamente hábiles en cada una de las cosas. O sea, el médico, tú lo sacas de la medicina y el tipo no sabe hacer nada, a lo mejor no sabe lograrse un par de huevos. Pero no importa. Si el tipo quiere comer, va a ir al mejor restaurante del mundo. Y le van a servir estupendamente bien. Y a lo mejor no sabe hacerse una casa, como lo sabía el hombre primitivo. El hombre primitivo era un hombre que no sabía mucho de nada, pero sabía de todo un poco. De todo un poco, para poder. Entonces, si tenía que comer, bueno, el tipo sabía cazar, hacer trampa y cazar animales o pescar pescado. Sabía después cocinarlo, a lo mejor no era un gran chef, pero sabía cocinarlo, se lo podía comer, si se enfermaba, sabía qué hierbas más o menos le podían servir, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy día no, hoy día sí. Yo siempre preguntaba a los alumnos, decía, mire, oye, supóngase usted una imagen en la época en que, claro, estaban todos ilusionados. Me acuerdo cuando vieron la película La Laguna Azul. Sí me acuerdo de ella, sí. Los Muy caras bonita andaban locos, te dije, entonces, de repente le dije, imaginemos la Laguna Azul. ¿Qué les parecería estar con una niña y a las niñas con un tipo que les encantara en la Laguna Azul? ¿Qué les parece? Entonces lo dejaban soñarse un rato y se volvían locos. Y entonces después que se habían soñado como 5 o 10 minutos, le decía, ya ahora, ¿qué es lo desastroso que sigue eso? Sí, pues. ¿Qué pasa si llueve? ¿Y si hay una tempestad? ¿Y si viene un huracán? ¿Y si alguno de los dos se enferma de apendicitis? No hay cómo salvarlo. ¿Y No si, tienen... y si aparece un animal salvaje? ¿Y si no hay comida, pero hay pescados ahí que tú los ves, pero ¿cómo los pescas? Harían al suelo, ¿sí? ¿Con qué? ¿Tienes algún alfiler por ahí a mano? ¿Cómo se hace un anzuelo? ¿Tú sabes hacer anzuelo? ¿Y cómo hacer ¿cómo se llama? Una cosa ¿cómo se llama esta cosa? Una caña de pescar. Una alianza que sea suficientemente dura como que el pescado no se derrame. Darío, si tú sigues me estás matando el sueño de la Laguna Azul que yo tenía. No, es que entonces ahí Sí, les pues. demostraba que en el fondo, después de dejar de soñarse, bueno, los tipos estaban felices, imaginaban, la maravilla de la Laguna Azul, después le empezaba a mostrar que en el fondo hoy día somos absolutamente dependientes de los demás, y eso es la sociedad funcionalmente diferenciada. O sea, yo soy absolutamente ignorante en todo, salvo en lo que me he especializado, y puedo vivir tranquilamente porque sé que jamás voy a tener necesidad de alguna cosa que yo no sepa y no la voy a encontrar. Porque la voy a encontrar con el mejor especialista, un gallo que ha dedicado toda su vida a saber lo que yo no sé. Espérame, porque aquí viene un punto. Aquí Esa viene es la definición funcional, que además viene conectada, pero posteriormente, por eso digo que después se conecta con la diferenciación certificatoria, porque ahora no le damos un mayor estatus al tipo que es hijo del conde de no sé qué. No, le damos un mejor estatus al gallo que es mejor, al mejor médico que yo sé, a ese le pago lo que el gallo me pida. ¿Sí?
Y al mejor gallo también, entonces al final siempre hay una estratificación, que ya no depende del nacimiento, depende del logro del mérito. Queda ahí porque aquí viene, cuando tú presentaste al principio de la conversación, ¿cierto? Y Luhmann presenta, o yo he aprendido con ustedes, que la persona siempre está al borde, ¿cierto?, de la sociedad. Entonces, la definición que yo te presenté de cultura no tendría relación con lo que presenta Luhmann de la semántica, porque él habla de que dice que la cultura es una red de conversaciones que definen un modo de vivir, pero el hombre, si está al borde de la sociedad, no tiene relación, entre comillas, con lo que estamos hablando. No, mira, yo suscribo esa definición que tú me diste. Ok. Perfectamente. Porque si tú me dices que es una red de conversaciones y todo lo que tú, yo no me acuerdo exactamente como tú lo planteaste, pero si tú me dices que es una red de conversaciones, Que bueno, definen un modo de vivir, un modo de estar orientado en el un modo de existir. estar orientado al existir, yo lo acepto, eso es cultura, obviamente. No están los seres humanos ahí. No están metidos. Los seres humanos son las conversaciones, una red de conversaciones, me dijiste. Sí, yo dije, una cultura es una red de conversaciones que definen un modo de vivir. No me dijiste una red de seres humanos que conversan, no. Me dijiste una red de conversaciones. Me mataste. ¿Te fijas? Sí, ahí me mataste el punto. Una red de conversaciones está muy bien, te lo acepto plenamente. Los seres humanos están ahí. Son centrales, son claves, pero no son la cultura. O sea, sin ser humano no hay cultura. Sin alguien que converse no hay conversación. Pero ellos no son la cultura. Pero la conversación no es las personas que conversan. Muy bien. ¿Te fijas? ¿Y tú por qué decidiste en un minuto definir tú hiciste una definición de cultura? ¿Por qué? No, es que ahí lo que pasó fue lo siguiente, que no es que yo haya hecho una definición de cultura, o sea, Luhmann consideraba que no era necesaria una definición de cultura y por eso que hablaba de semántica, porque la semántica se refiere a lo mismo. La semántica es una red de conversaciones, es una red de cómo la gente habla de algo, cómo de pronto la gente dice que el amor propio es algo pecaminoso y que no debe aceptarse y que incluso está penado por la moral y por la ética y por la religión. ¿Ah? Y como 100 años después te dice que eso es fantástico y tiene que ser así. ¿Te fijas? Bueno, eso es cultura. Esta red de conversaciones que definen, ¿cómo me decías tú? Por favor, vamos. Una red de conversaciones que define un modo de vivir, un modo de estar orientado en el existir. Un modo de vivir, es decir, la gente vive aceptando el amor propio como algo válido y valioso e importante, o considerando que es algo que hay que más bien reprimir. ¿Qué más? ¿Qué más me decías tú? En un modo de estar orientado en el existir, tanto en el ámbito humano como no humano. Claro, tanto en el ámbito humano como no humano. O sea, yo estoy orientado. Cuando yo considero que el amor propio es algo que yo debo mantener lejos de mí, me oriento en el plano humano. O sea, yo no puedo ser egoísta. No puedo pensar en mí mismo, tengo que pensar en los demás antes que... Orientado en el lado humano, como en el lado no humano. Esto, Dios me castiga. Dios me castiga, te fijas, en esa versión, te fijas, en el lado no humano, si yo antepongo el amor propio a los demás, e incluso ante la divinidad, podría yo estar pecando. Entonces te diga que calza perfectamente. Y después cambia. Claro que cambia cuando yo digo, no, es que el amor propio es precisamente la condición del amor. O sea, si yo no me quiero a mí mismo, no puedo querer nada, no hay nada que yo pueda querer. Ya, muy bien, entonces ahora sí, ya, muy bien, entonces, y de nuevo, ¿qué pasa? Que me cambia la forma en que yo existo y me dirijo todo mi quehacer hacia la existencia, tanto en el concepto humano. ¿Te das cuenta? Estamos diciendo lo mismo. O sea, la única diferencia que hay, y que Maturana tenía mucho cuidado en hacer la separación, era entre pensar que cuando yo hablo de algo, hablo de la realidad o hablo de la construcción social que yo hago de la realidad. Ahí está el punto. Y eso siempre Maturana lo mantuvo separado. O sea, una cosa que yo te diga, mira, es que así son las cosas. O sea, mira, con la cultura X, tú realmente lo que haces es que están manejando la sociedad
O te digo, no, es que así tú la conceptualizas, así tú te orientas, así orientas tú qué hacer. Perfecto, no hay problema. Ahí está el punto. ¿Te das cuenta? Exacto. Sí. ¿No? O sea, no estoy diciendo yo que con eso efectivamente se haya producido un cambio en la, en la realidad. Acuérdate, Luhmann, Maturana, perdón, hacía esta diferenciación entre la realidad, la objetividad entre paréntesis y la Paréntesis, objetividad sin sin paréntesis. paréntesis. Y la objetividad sin paréntesis diría eso es la realidad. Y Exacto. Maturana decía, no, si no sabemos cómo es la realidad no tenemos idea cómo la vemos. Lo único que sabemos es la objetividad entre paréntesis, es decir, cómo yo construyo esa objetividad, cómo yo construyo esa realidad, cómo yo la veo. En- Porque no en- puedo verla de otra forma porque tengo estos ojos. Con estos ojos yo veo los colores. ¿Cómo son los colores sin mis ojos? Ni idea. Exacto. ¿Te Entonces, fijas? todo Por lo esto que tanto, mostraba, cada vez que yo te digo, mira, esto es verde, y podría hasta dejarte que me quemaran las manos, ¿no? Porque aseguro que esto es verde, ¿no? Porque estoy tan seguro que es eso. Y sin embargo, en realidad, no me estoy olvidando de que mis ojos hacen algo particular que hacen que las radiaciones que llegan hasta ellos, las vibraciones que llegan hasta ellos, las ven con los verdes. Pero a lo mejor si tienes otra forma de verlo, podrías verlo como amarillo, como azul, u otra cosa. porque y en el ejemplo está que tú y yo tenemos en nuestras casas familiares no humanos, que son nuestras perritas. Claro. Ellos no ven el verde como lo vemos nosotros el verde. Y sin embargo, podemos interactuar con ellos perfectamente bien. O sea, no nos causa ningún problema. Te fijas, yo cuando llamo a mi perrita y le doy algo de comer, por ejemplo, le doy un pan con palta que le encanta, ¿ah? Que es verde, yo veo que le estoy dando algo verde, ella verá otra cosa, igual le gusta, estamos felices, le gusta la palta y la otra me dice. Qué bonito esto, porque, y me gustaría entonces continuar ahora con la mirada de que cómo se mezcla la cultura, ¿cierto? Dado el observador que somos, con los sistemas. ¿Qué relación hay entre cultura y sistemas? Ya, espérate, Organización. déjame terminar antes de contarte lo que pasó Dale. con qué fue lo que yo le dije a Maduro. Ah, ya. Aluman, dale. En el fondo, yo no hablaba de un concepto de cultura. A mí me interesaba hablar de un concepto de cultura organizacional. Ah, O sea, mi concepto no es un concepto de cultura, ya. es un concepto de cultura de las organizaciones. ¿Y por qué? Porque las organizaciones necesitan, creo yo, entender qué es lo que llamamos cultura organizacional. A diferencia de las naciones, a diferencia de los países, a diferencia de las sociedades. Y todas las organizaciones son sistemas de, de decisiones, un sistema autopoyético de decisiones, o sea, sistemas que van generando decisiones, que llevan a otras decisiones, que llevan a otras decisiones, y que al final van concretando estas decisiones o las van dejando de lado, etc. Y entonces, ¿qué sería la cultura ahí? De ahí le propuse a Luhmann que para mí la cultura sería algo así como aquellas premisas de la toma de decisiones Ujú. que no son vistas como decididas. ¿Mm? Porque las premisas en la toma de decisiones, todas las decisiones anteriores, todas las decisiones más importantes, son premisas para tu toma de decisiones. O sea, si tu jefe te dijo, mira, no vamos a trabajar los sábados, bueno, el próximo sábado tú sabes que no puedes llamar a nadie a trabajar, Ahí porque está el tu punto. jefe decidió que los sábados no se trabajan. Y tu jefe tiene una decisión que es más importante que la tuya, por lo tanto uno podría, pues, si lo hace, te va a meter en un lío, porque tú vas a llamar a la gente a trabajar, la gente va a decir que no, tú te vas a enojar, los tipos van a reclamar al jefe, y al final tú te vas a meter en un lío, porque, porque desconociste una decisión que había sido tomada por alguien más de mayor poder que tú, de mayor autoridad que tú, y que eso era una premisa para tu decisión. Entonces tú podías decir, ya de acuerdo, entonces ya dado que no vamos a trabajar los viernes, entonces, o sea, los sábados, entonces veamos si los viernes podemos dejar tal y cuales cosas listas, por ejemplo. ¿Mm? Pero dada esa decisión del jefe, o sea, el jefe ya decidió algo y yo lo acepto. Bueno, esas premisas
dos son parte de la cultura. Y no son parte de la cultura porque son parte de una decisión. La organización es un sistema autopoyético de decisiones, por lo tanto, cada decisión provoca nuevas decisiones. Y por lo tanto, cada decisión de alguna forma es premisa para otras decisiones. Pero eso no lo hace parte de la cultura. ¿Por qué? Porque una premisa que ha sido decidida puede cambiar sin ningún problema con otra decisión. Suponte tú, cuando el año 2019, se tomaron muchas decisiones, incluso se hizo muchos programas de planificación estratégica en todas las empresas del mundo, en todas las organizaciones del mundo, donde decidieron qué iba a pasar el año 2020. Y entre esas cosas, por supuesto, que hubo muchas decisiones, que vamos a hacer seminarios internacionales, que vamos a viajar a tal parte, que vamos a traer gente de allá para acá, que vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, otro. Bueno, a fines del 2020, 2019, apareció el coronavirus y todas esas decisiones, todos esos seminarios internacionales que se iban a hacer, no se pudieron hacer. ¿Y qué pasó? Nada, porque las personas que habían tomado la decisión dijeron, oye, nos sentimos mucho, mandaron un mail diciendo, oye, habíamos pensado hacer este seminario aquí en Río de Janeiro, pero dadas las condiciones no podemos hacerlo, ¿qué les parece que lo hacemos virtual? Y listo, y no hubo ningún problema. ¿Por qué? Porque era una decisión. Habíamos decidido que vamos a hacer el día 1 de enero, el día 3 de marzo, vamos a hacer un seminario internacional aquí en tal parte. Ahora, no están dadas las condiciones para que hagamos ninguna cosa, no se puede viajar, que si yo estamos llenos de cuarentena en todas partes. No lo vamos a hacer. ¿Cómo lo hacemos? Veamos si podemos hacerlo virtual, si no podemos, dejémoslo a otra fecha. No hay problema. Y no hay problema para nadie, porque es una decisión que se había tomado y que por otra decisión, tomada por las mismas personas que habían decidido lo otro, lo deja nulo. Y dice ya, vamos a hacer más adelante cuando se pueda. Listo. Entonces eso no es cultura. Lo que es cultura es aquella premisa de la toma de decisiones que no han sido decididas y que incluso se piensa que son indecidibles, que no se puede decidir. Pero son premisas, es decir, tienes que considerarlas. Por ejemplo, la tasa de ausentismo que tú tienes en una empresa. Si a ti, por ejemplo, te dicen, mira, Cristian, queremos que planifiques un nuevo programa en que vamos a invertir horas hombre, y que si vamos a hacer tal y cual cosas, y tú, por favor, organízalo. Organiza esta cuestión, ve quiénes personas podrías tomar, cuántas personas vas a necesitar, qué recursos necesitarías, hazlo, tienes las manos libres, pero organiza esto porque es muy importante que abramos un nuevo espacio para pensar vínculos internacionales, por eso ya. Y tú empiezas a hacerlo. Y cuando llega el momento de cuánta gente voy a necesitar, pero en esta empresa, en esta organización, hay una tasa de ausentismo de tanto por ciento. Entonces tengo que considerarlo. Mira, dado que hay una tasa de ausentismo de tanto, es probable que cuando yo mande mi cuestión me falten tantas personas. Bueno, ¿cómo lo voy a hacer? Voy a tener gente preparada, voy a duplicar las cuestiones, voy a tener plata para encontrar a otras personas. ¿Qué voy a hacer? Ahí está la cultura. O sea, la premisa no es algo que tú puedas eliminar. Tienes que considerarlo, ¿no? O sea, tú no puedes decir, no, pero aquí no importa, porque esto es un nuevo programa. Así que aquí no haya su tiempo. Y entonces tú llegas y partís con tu programa gran, tú llegas el primer día, te faltan 10 personas. Faltó gente. Oye, si esto es lo que falta siempre, pues. ¿Pero cómo? ¿Tú sabías? O sea, voy a hacer ¿Y qué vas a hacer ahora? No sé, vamos a tener que tener pensado, oye, faltaron tantas personas, yo voy a sacar de acá, voy a sacar de allá, lo tengo pensado. ¿Y por qué lo tengo pensado? Porque sabía, esa era una premisa de mi toma de decisiones. Cuando yo decidí, voy a necesitar tantas personas, ya decidí también cómo voy a enfrentar este problema si se presenta, que es probable que se presente. Si no se presenta, fantástico. Pero está preparado. No puede ser que después, oye, faltó gente,
A eso se refiere la premisa, ¿sí? O sea, es como cuando, por ejemplo, voy a ser autorreferente. Yo voy a hacer una implementación de un proyecto, de una consultoría, y voy a dar una clase en una empresa, y yo pongo como horario de clases de 9 a 6, y entre medio de 1 a 2 el almuerzo. Llego a la planta y la planta me dicen, jovencito, para sentirme bien, Joyce, jovencito, acá el almuerzo es de 12 a 1. Claro, Y yo digo, no, pero es que yo puse de una, no, claro. la premisa y que no se puede cambiar. No, se puede cambiar. No se puede cambiar. Y esa, en ese caso particular, puede decidir por otras personas. Tú no pudiste incidir en ella. Pero en otros casos ni siquiera es decidida, porque como te digo, el caso del ausentismo. El ausentismo, ¿no? No tanto el ausentismo mismo, y el ausentismo mismo es Sí, una cosa que ocurre, que es una cosa de hecho, un dato, sino que sí, las explicaciones que se dan para justificar el ausentismo, que esa es la cosa exacto, cultural. ¿Ah? sí, exacto. ¿Ah? A eso me refiero. Pero bueno, pero el ausentismo mismo, tú sabes que aquí hay una tasa de ausentismo de tanto. ¿Cómo la cambias? Tú podrías decir, por ejemplo, mire, yo voy a hacer este seminario es tan importante que exijo que nadie falte. Tú puedes hacerlo. Mm, ahí No está. puede hacerlo. No puede hacerlo en primer lugar porque nadie le va a hacer caso. Y en segundo lugar, porque si te hicieran caso, te metería en un lío. Anda, no sabes, o sea, este gallo no permitió, no aceptó las licencias médicas. Y los quería, y los quería a todos aquí. Los quería trabajar, pero, o sea, no pudiste, o sea, es una cuestión que tú no, que escapa absolutamente a tu toma de decisiones. Y por lo tanto, tienes que darlo como un dato de la causa. Y así opera la cultura, como datos de la causa. Te fijas, el amor propio. La gente valora mucho, se ama mucho a sí mismo, ya, ese es un dato. Que eso es Ok, bueno o malo, no sé, eso lo valora la cultura en su momento y dice, ya, bueno, si es bueno, vamos a ver cómo lo aprovechamos, si es malo, tenemos que ver cómo tratamos de disminuirlo, o tratamos de alertar a la gente, o qué sé yo, pero ahí está, el dato está, existe amor propio. ok, me ¿Te queda fijas? claro. ¿Ah? Entonces ese fue el concepto que yo dije, pero es solamente referido a las culturas Culturas organizacionales, organizacionales. no a las culturas sociales, no a la cultura de la sociedad, ni a la cultura de los judíos, ni a la cultura de los alemanes, ni a la cultura de los pobres, ni a la cultura de los... No, no, no. Porque realmente Solo a las culturas se habla organizacionales. mucho de muchas culturas, porque de repente dice, mira, todas las personas, la cultura homosexual, la cultura de los, ¿cómo se llama? No sé, pues, de cualquier cosa, o sea, de todos los grupos De, humanos, la cultura de los feministas, la cultura de los machistas, siempre se habla, te definen culturas de diferentes agrupaciones sociales que tú puedes identificar y te dicen tiene tales y cuales características, y eso puede ser válido, pero no sé si en ella se aplica esto o no, no me interesa mucho tampoco, porque lo que a mí me interesa más que nada era desarrollar un concepto eh, de cultura organizacional, para organizaciones concretas en las cuales tú puedes intervenir y tienes que saber que existen ciertas premisas de la toma de decisiones que son premisas y que son consideradas indecidibles o indecididas por lo menos. Más que nada, más que indecidibles, indecididas. Por ejemplo, nada más que para darte un ejemplo y no seguir dando la lata. Eh, no, eh, no, por favor, el dale. paternalismo. El paternalismo. En Chile el paternalismo estaba muy afianzado. Ya ha ido pasando, para que tú veas si las cosas cambian, si no, las cosas no son de una vez para siempre. No. Chile, el paternalismo estaba muy asentado, muy, muy asentado. Eh, ¿Por qué? Porque nosotros veníamos saliendo del fútbol. La cultura chilena es una cultura que hasta el año, más o menos, los años 50, era una cultura eminentemente campesina, rural. Ujú. Los años 50 y 60 se produce la gran migración urbano-rural, en que la gente dejó el campo y se fue a vivir a las ciudades, en el borde, en las poblaciones callampas, las poblaciones que se pusieron en la periferia de las ciudades, Exacto. en toda América Latina. Toda América Latina. Bueno, entonces la cultura de las organizaciones en Chile era extremadamente paternalista porque el campo, el fondo, era muy paternalista. El dueño de la hacienda le daba casa al inquilino, le daba pan, le daba un terreno para que cultivara para sus necesidades, le daba talaje para los animales,
le daba porotos, le daba papas, etcétera, etcétera, etcétera. Le ponía un colegio o llevaba a los niños al colegio, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, el campesino, el inquilino, dependía absolutamente del patrón. Y el patrón, si era un buen patrón, lo cuidaba y lo protegía y le daba todo lo que necesitara. En un país que no tenía muchas leyes sociales, era fundamental. Porque el campesino, la persona que no tuviera un buen patrón, no tenía nada, no tenía dónde recurrir. Exacto. Bueno, entonces esa es la razón del paternalismo en Chile y por qué el paternalismo se trasladó rápidamente a las primeras Ah, empresas. Por ejemplo, Yarur, Sumar, eh, hicieron poblaciones para su gente. sí, Son empresas industriales. Pero igual que un fondo, tenían casas para darle a sus trabajadores, como si fueran inquilinos. no lo había visto, sí. ¿Te das cuenta? Exactamente. ¿Ah? Y hoy día esas son poblaciones o son barrios de Santiago. Entonces, claramente había una visión paternalista que era traer el campo a la ciudad. ¿Sí? Pero eso significa paternalismo. ¿Por qué? Porque si yo le doy casa a mi trabajador, no lo estoy empezando a echar, porque me No, costaría más echarlo que echarlo de la casa que echarlo de la empresa. Para echarlo de la exacto. empresa tengo que firmar una cuestión que diga ya, por necesidad de la empresa, ya no necesito más, hasta luego. Para echarlo de la casa, andamos a ver si entonces de alguna vez he tenido arrendatario. No, pero he escuchado que es muy difícil Te sacar podrás a alguien. imaginar. ¿Ah? Entonces, una cosa que. ¿Ah? Entonces, te das cuenta que una persona que hace eso está claramente pensando en una situación que va a ser una relación de por vida. Entonces, bueno, ese paternalismo en Chile existía fuertemente. Hoy día ya no tanto. ¿No? Hoy día casi no existe. Pero, eh, pero en Chile nunca eso se utilizó. Nunca se decidió que eso fuera utilizado como herramienta de gestión. En cambio, en Japón también tenía una cultura tremendamente paternalista. ¿Por qué? Porque no venían saliendo del fondo, venían saliendo del feudo. Exacto. Cuando Japón llega, o sea, cuando Japón se incorpora a la sociedad occidental a fines del siglo XIX, los extranjeros, los occidentales se encontraron con una sociedad feudal, con samurái, con shogun, con señores que andaban con estos cajos en caballo, con una tremenda eh, espada, acuérdate. ¿Ah? O sea, Sí, por la película que uno ve es Samurai, es muy shogun. simple. Shogun, Shogun. Ah, una sociedad feudal a principios del siglo XX o fin del siglo XIX. Entonces, ¿qué pasó? Que ellos con una velocidad enorme se transformaron de pronto en una sociedad industrializada. Mucho más rápido que el paso campo-ciudad que te estoy contando en Chile. ¿No? Fue mucho más rápido, o Exactamente. sea, el paso de la edad media a la edad moderna, así ¿eh? en pocos años. Entonces, ¿qué hicieron? Eran tremendamente paternalistas también. Así, el pobre japonés, el pobre campesino que no tenía un feudo feudal, estaba sonado. Y entonces el feudo feudal les daba todo, 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 todo. Incluso hay películas famosas, Los Siete Samuráis, por ejemplo. Ujú. Famosa, famosa, Sí. famosa, la cual se basó Siete Hombres y un Destino, que le hicieron después en Estados Unidos, ¿ah? Donde trabajaba Jules Brenner. ¿Ah? ¿Ah? Los Siete Magníficos. ¿Ah? Y en el fondo la idea era la siguiente, o sea, si tú no contabas con un señor feudal, estabas sometido a, a la expoliación, a la violación, al destrozo que iban a hacer todos los demás a ti. Entonces el cuento de los siete samuráis es que había un pueblito que estaba en esas condiciones y que tuvieron que contratar siete samuráis para que los protegieran. Por eso, para que tú veas lo importante que era el paternalismo. O sea, si tú tenías un señor feudal, olvídate, quédate tranquilo, nadie te va a hacer nada. Yo te protejo. Entonces, ¿qué pasó? Permite, ¿Qué perdón, pasó? dale. Déjame terminar con el cuento. Entonces, ¿qué pasó? Cuando llegó la empresa japonesa y se produce el cambio y todo esto, y llega Deming, le explica todo, Ujú. tú lo sabes mejor que hay. Bueno, cuando hace todo eso, eh, los japoneses dijeron, de acuerdo, pero no vamos a reemplazar el paternalismo porque es muy cultural, es muy nuestro.
está. Y entonces hoy día el nuevo feudo se llama Akai, Sony, Toyota, Samsung. Samsung. ¿Está bien? Esos son los nuevos feudos. Y por lo tanto, el tipo que entra a trabajar a una de estas empresas se siente de por vida comprometido con su empresa y va a seguir con ella para siempre y tiene una lealtad absoluta y trabaja feliz y etcétera, etcétera. O sea, entonces ahí lo que te quería decir, esta premisa, la premisa del paternalismo, en nuestro país existe paternalismo, diríamos antes, hoy día no. ¿Ah? Existe paternalismo. ¿Qué hago yo con eso? ¿Lo incorporo como parte de mi modelo de gestión? ¿O considero que es una cosa aberrante propia de un país subdesarrollado? Porque los países desarrollados tienen relaciones contractualistas, en que cada hombre es libre y se relaciona como quiere con su jefe, que fue lo que hicimos en Chile. Con lo cual el paternalismo nos siguió penando durante muchos años y nos molestó, nos molestó, nos molestó y nos cargaba porque siempre se metía entre medio y nos hacía imposible la gestión. O decimos ya de acuerdo, si es tan importante para nosotros, dejémoslo como parte de nosotros. Entonces vamos a hacer una empresa que va a ser paternalista. La empresa, no el patrón. Tú cuando entras a Sony, tú sabes que Sony te protege, no el señor XX que es tu patrón. No, no, es Sony la que protege. Ese es el señor feudal. Y por lo tanto, tu lealtad es con Sony, no con el señor XX. Entonces, ¿qué pasa? Ok. Que ahí por eso digo que son en premisas indecididas, que podría haber sido decidida. Se podría haber decidido tomarla. Esta premisa existe, tomémosla. Tú con una premisa lo que puedes hacer cualquier premisa. O sea, te digo, mira, por ejemplo, estás en mi casa, estamos tomándonos un trago, tú estás a punto de irte, y tú me dices, oye, convídame otro whiskycito. Y yo te digo, cuidado, te tienes que ir luego. Es una premisa. La premisa es, cuidado, si te vas con más trago, capaz que te paren o capaz que tengas problemas. Esa es la premisa. Pero tú decides qué hacer con ella. Entonces tú me dices, no, si yo no te preocupes, sí, ya, dame nomás. Y te doy, listo, no hay problema. O sí, tienes razón, ¿verdad? No había pensado, ya, me voy. ¿Sí? Eso es la premisa. La premisa es algo que tú tienes que considerar al momento de tomar la decisión. No es que tengas que acatar. Las Ese es el punto. premisas, las premisas son consideraciones que yo no puedo obviar. ¿Ah? Si yo no te hubiera dicho nada, supongo un ejemplo que te digo, tú me dices, oye, dame un trago, tú te dices, yo no te hubiera dicho nada, y te doy el trago. Tú tomas el trago y después te pasa algo. Oye, tú podrías decir, oye, me olvidé, pues no consideré, y yo también te diría, yo también te habría dicho, pero no consideramos, como que no nos dimos cuenta, o sea, ahí no tomamos en cuenta, ¿sabes? Pero la cosa es cuando la consideramos, y tú decides sí o no, y entonces tú te echas la culpa después, pues. Si después Tipo, te sacaron un parte porque iba a encontrarlo, no podía decir, ah, mira, no, yo sabía que me voy a sacar un parte, yo me regué, yo pensé que no me iba a tocar, pero yo me regué. O sea, no puede decir que, oh, y fíjate la mala suerte. No, no es mala suerte. Tú sabías que estaba la posibilidad y tú te regaste. ¿Te fijas? Que es distinto cuando no sabes que está la posibilidad. ok. ¿Cómo se mezcla eso? Eso. ¿Cómo se mezcla eso con la definición para ir cerrando? Como siempre te digo, para que nuestros amigos nos vean por una horita, con el concepto de sistema de trabajo que presenta Maturana. Y dice, sistemas de trabajo son sistemas de convivencia constituidos bajo la emoción del compromiso, que es la emoción que constituye el espacio de acciones de aceptación o de un acuerdo en la realización de una tarea. Según esto, los sistemas de relaciones de trabajo no son sistemas sociales. Desde tu trabajo en el ámbito organizacional, que íbamos, ¿cierto?, llegando para aterrizar aquí, esta definición de sistema de trabajo asociado a la emoción del compromiso es parte de lo que tú puedas analizar, ver o compartir o descompartir con Maturana y tu mirada en el proceso. No, mira, ahí lo que está haciendo Maturana
él tiene una mirada muy parecida a la de Habermas. Acuérdate cuando Habermas habla de la, eh, de la acción comunicativa. Sí. Y la acción comunicativa es la acción propiamente social. Y en la acción comunicativa, que es propiamente social, lo que yo busco, o lo que buscamos los dos, es una comprensión, un acuerdo, un consenso entre tú y yo, basado en la coacción no coactiva del mejor argumento. Es un concepto muy bonito, me encanta eso de coacción no Sí, coactiva. suena muy bonito. Sí. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que en el fondo tú y yo estamos discutiendo sobre cualquier punto y de pronto alguien, tú o yo, da el mejor argumento. Da el mejor argumento. ¿Y cómo se nota el mejor argumento? El mejor argumento es aquel argumento que es verdadero, es verdad, se puede comprobar que es verdadero, es veraz, es decir, cuando tú lo dices o cuando yo lo digo, creo que es verdadero. Algo puede ser verdadero o algo puede ser no verdadero, pero ser veraz. ¿No? Yo estoy convencido que la Tierra gira, que el Sol gira en torno a la Tierra. Y te digo, el Sol gira en torno a la Tierra. Entonces, como dice, oye, está equivocado. Pero no puede decir que yo no sea, que no sea veraz. Porque yo estoy convencido. O sea, yo realmente lo decía porque soy ignorante, no sé. ¿No? Y entonces, uno puede ser veraz sin decir algo verdadero. ¿Ya? Exactamente. Lo dice con mucha veracidad, pero no Con es mucha verdadero lo que veracidad está, porque estoy convencido, pero no es verdadero. pero no es Y entonces verdadero. la otra persona va Exacto. a tener que encargarse de demostrarme que no es verdadero. Y ahí yo, si soy veraz, voy a tener que aceptar que está equivocado. Si soy veraz. Si no, voy a presionarme con, no, yo tengo razón, tengo razón, tengo razón. Pero si yo soy veraz, si yo efectivamente consideraba que la Tierra era el centro del universo y el otro me demuestra a través de diversas pruebas que no es así, pues si no soy veraz, voy a tener que decir perdón, estoy equivocado, gracias por decirme la verdad, ahora sé que eso es verdad y voy a seguir siendo veraz, a pesar de que haya dicho algo que era falso. ¿Ya? Por eso digo que es diferente la veracidad de la verdad. ¿Sí? La verdad tiene que ver con algo objetivo que se puede comprobar. La veracidad tiene que ver con algo que solamente yo tengo acceso. Mm. Yo solamente sé si soy veraz o no. No en el caso de la luna y la cuestión puede ser una tontera, digamos, pero cuando yo te digo, oye viejo, te estoy diciendo la verdad, o oye viejo, no, yo soy sincero, el único que sabe si soy sincero no soy yo. Tú no. Tú puedes dudar de que yo soy sincero. O puedes creer que yo soy sincero, pero no sabes. Exacto. El que sabe soy yo. Y yo puedo ser un fresco que estoy diciendo a este gallo lo voy a engañar porque me voy a hacer la millonada con él, o puedo efectivamente ser veraz y estar diciéndole efectivamente algo que creo en eso. La verdad no, la verdad se puede comprobar. Si yo te digo hoy día es martes, no, no viejo, si hoy día es miércoles, entonces, a ver, veamos, y vamos, ya listo, y solucionado. Se Listo. comprueba de alguna forma objetiva, la veracidad no se puede comprobar, salvo probablemente a posteriori. A veces, y ni siquiera a veces, ¿eh? Ni siquiera siempre. ¿Eh? A veces después tú descubres que yo te estaba inventando una chica. ¿Eh? Pero puede que ni siquiera lo descubra. ¿Eh? Exacto. Bueno, entonces, tengo que yo ser veraz, verdadero, y además recto, de acuerdo a las leyes vigentes, a las normas vigentes. Lo que estoy diciendo es correcto, de acuerdo a toda la normativa moral, de leyes legales, no legales, etc. Bueno, si mi argumento cumple con esas tres condiciones, ser veraz, ser verdadero y ser recto, tú tienes que aceptarlo. No puedes no aceptarlo. Salvo que tengas la posibilidad de decir uno mejor, que también sea veraz, recto y verdadero, pero que tenga mayor peso. Y si tú lo haces, tú y yo estamos obligados a aceptar. Obligados. Por eso es coacción.
No podemos decir, no, mira, ya, tenés toda la razón, pero no te creo. No. Ya tenés toda la razón, pero no. No quiero. No, no puedo. Si tú y yo nos enfrascamos en una discusión en que queríamos llegar a un consenso y empezamos a dar argumentos, los cuales creíamos o no creíamos, estábamos ahí, pero de repente somos serios vos. Y de repente descubrimos que uno de los dos no está siendo adecuadamente verdadero, o no es veraz, o no se ajusta a las normas que regulan la convivencia, bueno, ese argumento es menos pesado que el otro, y por lo tanto hay que aceptar el argumento mejor. Por lo tanto, por eso que la coacción no coactiva es el mejor argumento. No es coactiva, no es que tú me obligues, sino aceptas que te va a pegar un balazo. No, no hay ninguna coacción física en eso. Pero es una coacción de peso. Si tú me Basado, demuestras claro. que algo es verdadero, es veraz y es recto, no puedo yo decir que no. No, porque no. No puede ser un entrevimiento. Bueno, eso es lo que dice Habermas, y eso es la acción comunicativa, que es la única acción social. Hay muchas otras acciones. Él llama acciones estratégicas. Y la acción estratégica, perdón, déjame un cogito. Para que funcione la acción comunicativa, Comunicativa. claro, comunicativa, tanto tú como yo tenemos que estar sinceramente dispuestos a aceptar el peso del mejor argumento. ¿Sí? Dígalo quien diga, lo diga yo porque se me ocurrió a última hora o lo dijiste tú, da lo mismo. Sinceramente, o sea, de repente tú dijiste algo y yo, chuta, no lo he visto, sí, tenés toda la razón, ya, perdón, no lo he visto, sí, ya, ese argumento que me acabas de dar me deja callado. Perdón, tienes toda la razón. O tú tienes que hacer lo mismo. ¿Por qué? Por la coacción no coactiva del mejor argumento. Yo no puedo, si soy una persona razonable, soy una persona seria, soy una persona recta, no puedo sino aceptar la verdad, la veracidad y la rectitud de este argumento que se acaba de dar. Eso es la acción comunicativa y es la única acción social, según Habermas. Después existe la comunicación estratégica. Que en la comunicación estratégica yo no quiero que tú me entiendas. En la comunicación comunicativa yo lo único que quiero es que tú me entiendas. Pero que entiendas qué. Que entiendas que yo soy verdadero, que soy veraz y que estoy actuando rectamente. Eso quiero que tú lo tengas siempre claro y te lo insisto y te voy dando argumentos para mostrarte todo lo en qué se basa la verdad de lo que estoy diciendo. Oye, esto es verdad porque lo leí en el Mercurio. Ya tú sabes hasta dónde puedes confiar en eso. Esto es verdad porque acabo de estar en un simposio internacional. Esto es verdad porque allí está en tal parte. Esto es verdad porque me lo dijo, parece, me lo dijo una vecina que dijo que había escuchado. Ya tú empezás, te das cuenta cuál es el grado de verdad que yo estoy afirmando, ¿te das cuenta? Exacto. ¿Ah? Porque, claro, yo te puedo afirmar algo que yo creo verdadero, pero tengo que darte los fundamentos para que tú puedas evaluar si eso es confiable o no, porque de repente, oye, esto es verdad porque me lo dijo una señora que iba pasando. Puede ser verdad, pero veamos, es más débil que si yo te digo, mira, lo acabo de ver en tal parte, lo vi en el Mercurio, tú dices, bueno, ese no será tan confiable, o sea, ¿te das cuenta claro, ¿te das cuenta o no? ¿Ya? Tú siempre tienes la posibilidad de ir evaluando el grado de verdad, de veracidad y de corrección, o de rectitud de lo que estoy diciendo. Eso es la acción comunicativa. Y por lo tanto a mí me interesa, en la acción comunicativa, me interesa dejarte muy en claro, quiero que tú entiendas exactamente lo que te estoy diciendo. Todo mi argumento. Bueno, pero existe otra comunicación que es la más común, que es la comunicación estratégica, en la cual a ¿Ya? mí no me interesa que tú me entiendas. Lo que me interesa es que mi acción tenga éxito, que mi comunicación tenga éxito. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, te digo, mira, necesito que me vendas un pan. ¿Por qué necesito realmente el pan? Tú no sabes y no te interesa. ¿Qué voy a hacer con el pan? ¿Qué te importa a ti? Yo estoy dispuesto a pagarte por el pan. Esa es una condición estratégica. A mí no me interesa que tú entiendas cuál es mi verdadera, todo mi verdad, mi veracidad, mi rectitud. No,
quiero conseguir de ti un pan. Y voy, te digo, dame un pan, ya tú me lo pasas, yo te pago la plata y me voy feliz. ¿Y qué voy a hacer con el pan? Lo voy a botar, se lo voy a repartir a los mendigos. Da lo Da lo mismo. mismo, da lo mismo. No te interesa. ¿Lo necesitaba realmente el pan? No te interesa. Un acto de... Esa es una acción estratégica. Y Maturana está muy cercano a eso cuando dice que la acción de trabajo es eso. Una serie de... En la emoción del compromiso, el de que yo me comprometo a hacer algo y tú te comprometes a hacer otra cosa. Tú te comprometes a darme el pan y yo te comprometo a pagarte por el pan. Listo. No hay emociones, no hay amor. Pero no hay amor, no hay nada, tú no lo haces por mí, no me estás haciendo ningún favor a mí, no te interesa nada lo que yo pase, no te interesa si lo necesito o no. Yo te puedo comprar cualquier cosa, o sea, por ejemplo, yo te compro anfetamina. ¿Ya? ¿Será porque realmente la necesito y estoy enfermo o me voy a drogar? ¿Te importa un comino? Tú me la vendes nomás. No hay emoción, oiga, cuídese. Ninguna. Oiga, Ninguna. O sea, con cualquier cosa puede pasar eso. En el caso de la anfetamina, que no es muy bueno porque hay leyes, pero no, en ese caso sería no legal, pero muchas otras cosas. O sea, cuando te compro el pan, estoy comprando el último pan que hay. Bueno, voy a dejar a muchas personas sin comer. Bueno, ¿qué te importa a ti? ¿Qué me importa a mí? ¿Te fijas? Esa es la acción estratégica. ¿Te fijas? Entonces, en eso está Maturana metido. ¿No? Esta explicación que él da, te fijas, tiene mucho que ver con la acción estratégica de Habermas y nada que ver con la comunicación de Luhmann. Nada que ver, nada que ver, nada que ver. O sea, la comunicación de Luhmann es otra cosa. La comunicación de Luhmann es que tú y yo nos comunicamos, pero no hay ninguna certeza que lleguemos a un consenso. Ninguna. Ni siquiera es deseable el consenso. El consenso, a veces, mientras más consenso hay, menos se necesita la comunicación. ¿Qué pasa con las personas que llevan muchos años casadas, que no hablan? Que no hablan y hacen las cosas y todo funciona bien, porque ellos se entienden perfectamente sin hablar. ¿Y por qué? Porque no necesitan hablar. Okay. El tema es que la comunicación, el tema es que cuando Maturana hace eso que está diciendo, que es lo mismo que le pasa a Habermas, está cometiendo, creo yo, un error, pero garrafal, porque está denominando no sociales a la inmensa mayoría de las comunicaciones que sostenemos los seres humanos en la sociedad. Wow. O sea, los seres humanos no tenemos comunicaciones sociales, salvo casos muy raros en que, por ejemplo, cuando estoy con mi polola, ¿no es cierto?, o mi señora, y hablo con ella, entonces a mí me interesa su bienestar, a él le interesa el mío, qué sé yo, y ahí estamos los dos en la convivencia, ¿no es cierto?, del placer de la convivencia y en la aceptación del otro como legítimo otro. Eso es un sueño. Si ni siquiera una señora, cuando uno ha aceptado como legítimo a otro, al otro, cuando de repente tu señora te dice algo, ¡ah, seguro! Y no dice, tiene razón, mi hijita, tiene toda razón. Visto desde su punto de vista, está aceptado al otro como legítimo otro en la convivencia. Wow. ¿No? Yo digo que esa cosa de Habermas siempre la criticamos mucho, porque es utópica. Por eso la teoría de Habermas es crítica. Claro. Tú desde el deber ser puedes ser crítico. Si yo te digo, Cristian, ¿tú fumas? Y tú me dices, sí, no deberías fumar. ¿Tú tomas trago? Sí, no deberías tomar. ¿Tú comes colesterol? Sí, no deberías comer colesterol. Eso te puede indicar todo lo que hay. Porque yo sé lo que hay que hacer. Entonces la teoría crítica, cuando yo sé cómo deben ser las cosas, este crítico de cualquier cosa. No cuesta nada hacer una teoría crítica, no es un chiste con eso. Mira, ahora lo entendí. ¿Te das cuenta? Por eso que de repente la gente se entusiasma cuando dice, oh, es que la teoría Habermas es crítica. Obvio, po, si él se la sabe todas, pues. ¿Cómo no ser crítico? ¿Eh? Oye, ¿tú tienes perro? Sí, no voy a tener mascota porque tienen ácaros. ¿Eh? Oye,
O sí, debes tener mascotas porque las mascotas son muy importantes. ¿Ah? Y yo decido qué es lo bueno y qué es lo malo. Fantástico, por supuesto que puedo ser crítico. El tema es cuando yo trato de entender qué es lo que tú haces, a ver si soy crítico. Y ahí sí puedo descubrir crítica, por supuesto que sí. Pero no crítica posterior, y cuando es que yo ya conozca la sociedad, o conozca las relaciones sociales que se dan y cómo resultan todas estas cosas, ahí yo puedo ser muy crítico. Puedo ser muy crítico. Tremendamente crítico. Darío, Posteriori. dejemos más conversación a posteriori Ya. para que nuestros amigos... No se cansen. No, pero... wow, partimos en la cultura, caímos en sistema y terminamos en algo que yo siempre quería abordar y muchas gracias, que tenía que ver con el tema de los sistemas de trabajo, pero yo creo que hay un rollo todavía en el tema de lo social y la biología de lo social y Maturana y esto, pero como siempre, dime, para... Yo creo que se produjo una exageración de Maturana en esto de la aceptación del otro como legítimo otro, ¿ah? Porque eso no ocurre. Eso no ocurre. En la mayoría de las relaciones sociales eso no ocurre. ¿Ah? Y entonces, si tú decides que eso lo vas a considerar no social, puedes hacerlo. Es lo que hizo Habermas, que no hay ningún problema. Pero restringe tu observación de lo social a un cuadradito muy pequeño de lo que llamamos vida social. Wow. Ahí me gustó. Ahí, eso lo dejamos para la próxima. Perdón, voy a decirlo así con mucho cariño. Maestro, muchas gracias como siempre. Oye, encantado de conversar contigo. Un abrazo, Darío. Bueno, ahora no hemos hablado de los candidatos, bueno, ya eso sería otro tema. Eso lo hablamos. Eso Eso lo tenemos mucho que hablar. Otro día. Gustazo, que estés muy bien. Muchas gracias, cuídate mucho. Chao, chao. Chao, chao. Abrazo. Chao.